Bien, les saludo en esta hora a cada uno de ustedes en el amor del Señor, siempre dando gracias a Dios por las bondades del Señor, lo que Dios ha hecho en una semana más de nuestras vidas, y por lo mismo estamos aquí y estamos conectados eh, y siempre orando, ¿no es cierto?, por la situación de país o la situación que se está dando en todas partes, eh, confiando en la gracia del Señor, en la bondad de nuestro Dios. En esta hora quiero también anticiparles que el próximo domingo 28 vamos a tener nuestro culto Zoom, donde la iglesia local nos reunimos y nos vamos a seguir reuniendo todos los fines de mes. La idea es que los que puedan, guarden esa mañana, ese mediodía, con un tiempo de oración y de ayuno. Va a ser un tiempo de oración y de ayuno todos los fines de mes, todos los cultos que nosotros podamos tener Zoom. No es un culto extenso, es algo muy breve, pero en este culto que viene, el del próximo domingo, va a ser importante porque voy a entregar también ahí alguna información de lo que queremos hacer con respecto a nuestros tiempos de oración que vamos a tener y llevarlo como familia. Entonces ahí les voy a explicar. Tenemos nosotros a través de vigías, tenemos un calendario, pero ese calendario lo vamos a modificar porque hay gente que ya no está y queremos darle un énfasis, pero un énfasis de familia. Entonces es importante que esté, ¿no es cierto?, para las modificaciones y poder seguir orando en el tiempo que tenemos, de los años que llevamos orando, ¿no es cierto?, mes a mes, año a año. Así que creo que va a ser importante. Por otro lado, quiero decir también que la escuela dominical tiene una nueva forma o diríamos, su nuevo programa de difundir el Evangelio a los niños. El domingo pasado esto debutó y lo vamos a repetir hoy día porque creo que muchos no sabían. Y bueno, y como salió un poco más tarde, entonces después de la predicación de esta hora va a salir entonces el programa que tenemos. Por lo tanto, creo y se hace necesario que podamos también apoyar esto, ¿no es cierto?, porque es un esfuerzo de iglesia, es una inversión de iglesia, y también es una inversión de trabajo de quienes están llevando y guiando todo esto. Así que vaya también mis felicitaciones, ¿no es cierto?, a la escuela dominical y otros esfuerzos más que estamos haciendo, que en algún minuto también los vamos a dar a conocer a cada uno de ustedes. Así que agradecido siempre del Señor de lo que Dios ha hecho y está haciendo en medio nuestro. Quiero decir en esta hora que voy a comenzar una serie de temas, exceptuando el próximo domingo y el siguiente, yo creo también, porque es fin de Semana Santa. Así que vamos a buscar un tema ahí, ¿no es cierto?, que tenga que ver con eso también. Pero después voy a seguir con algunos temas. He estado trabajando un tema muy importante, muy interesante también, acerca de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, maravilloso, glorioso Espíritu Santo. Y quiero hablar acerca del Espíritu Santo y su obra, y específicamente hoy quiero hablar acerca del Espíritu Santo y los avivamientos. ¿Cómo se han producido avivamientos? ¿Cuáles son los énfasis? ¿Cuáles son los resultados? Mencionar algunos avivamientos, algunos que yo conozco, ¿no es cierto?, y he estudiado ya hace un tiempo atrás, así que voy a ir ahí trabajando semana a semana para que podamos meternos en este tema, que es un tema interesante, es un tema hermoso, la obra del Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo hace en nosotros y lo que anhelamos también sigue haciendo en medio nuestro. A veces cuando nos adentramos en temas así, recibimos algunas críticas
Y de hecho, en algún tiempo atrás, no mucho tiempo atrás, alguien fuera de acá me hizo una observación porque hablaba acerca de aprovechar este tiempo para evangelizar. Y la verdad es que, y esto es muy personal lo que voy a decir, pero nosotros hoy día tenemos a través de este medio la oportunidad de poder transparentar todas nuestras doctrinas, todas. Nosotros no somos una logia, nosotros no somos una secta, no somos un organismo oculto, somos una iglesia. Y en la iglesia enseñamos conforme a la palabra, aún esos temas que son más neurálgicos para la sociedad hoy día, que tiene que ver con los diezmos, ¿no es cierto?, o las ofrendas, también son parte de las cosas que componen una iglesia. Todos diezmamos, yo lo hago, mi esposa por su trabajo también lo hace, y bueno, y yo sé que la gente a veces se entrampa en cosas y en pensamientos equivocados, distorsionados, manipulados por una sociedad, ¿no es cierto?, que es antidios, anticristiana, antiiglesia. Por lo tanto, cualquier cosa que venga de afuera, de una u otra manera, va a tratar de denostar lo que nosotros enseñamos, creemos y predicamos. La verdad es que las doctrinas que enseñamos están todas en base a la palabra de Dios, con argumentos de la Escritura, y vamos siempre a fundamentar lo que creemos en la palabra, no lo vamos a fundamentar en pensamientos, ni en filosofías, ni siquiera, digamos, en caprichos de personas o tendencias denominacionales. Tampoco eso estaría bien, sino que fundamentarlo en la palabra, porque es lo que nos mueve. Entonces, hablar de avivamiento es ir a buscar en la Biblia qué nos dice la Escritura y qué es lo que nosotros hoy día debemos seguir enseñando. Y quiero mostrar en esta oportunidad algunos resultados de lo que han sido los avivamientos y lo que la iglesia ha creído históricamente, lo que estamos creyendo y lo que estamos orando para que Dios pueda también manifestarse hoy día. Yo creo que es un tema que nos gustaría que ocurriera, ¿verdad? Creo que es una oración que quisiéramos ver resultados, porque no es una oración de ahora, no es una necesidad de ahora, un avivamiento de parte de Dios para su iglesia en un tiempo como el nuestro. Es un tema que nos trae o nos lleva quizás a nuestras juventudes. Yo me acuerdo que me crecí en una iglesia donde posteriormente, ya en edad juvenil y joven, me inserté en el trabajo de ellos, donde se buscaba un avivamiento. Íbamos muy temprano a orar al templo y poder buscar esa experiencia, ¿no es cierto?, o ese resultado de la oración, ese anhelo del corazón, que era un avivamiento para nuestra iglesia o para la iglesia de Cristo. Entonces, no es un tema que ha quedado ahí en el tintero, no es un tema que se da por acabado. Creo que es un tema que debería revivir en nosotros, en nuestros corazones y en nuestras oraciones. Y eso lo vamos a ver aquí a través de la palabra. Cuando hablamos de esto y hablamos acerca de un avivamiento, nos estamos refiriendo a esa manifestación poderosa y expansiva del Espíritu Santo. Escuche bien esto. No creo en los avivamientos localizados. No creo que Dios esté acentuando su presencia en un lugar o en una iglesia específica, como un punto exclusivo. No creo que hayan iglesias que tengan que creer o estén creyendo que ellos han pagado por tener el Espíritu Santo en medio de ellos, de manera exclusiva.
Y eso a veces se deja sentir cuando algunos se han apropiado del Espíritu Santo, se han apropiado del gozo del Espíritu, se han apropiado de las manifestaciones del Espíritu para decir que donde ellos están, donde ellos concurren, en la iglesia donde ellos van, está el Espíritu Santo, pero en la iglesia que está un poco más allá no está el Espíritu Santo. Nosotros, como somos iglesias más tradicionales o iglesias históricas, o que venimos de iglesias históricas, generalmente somos criticados y alguien nos está apuntando de algunas otras corrientes, ¿verdad?, que son un poco más carismáticas que las nuestras, para decir que no tenemos el Espíritu Santo. No sé, yo creo que el tema lamentablemente pasa por la ignorancia, sin duda, y porque no logramos a veces conectarnos entre iglesias. Y esa desconexión o esos pensamientos tan internos, denominacionales, donde prácticamente están enseñando o están también manifestándole a los demás que ellos tienen una exclusividad de parte de Dios. Entonces es muy difícil que logren entender a las demás iglesias hermanas. Y tenemos esos temas, lamentablemente, son parte de lo que son las denominaciones. Y voy a decir lo que siempre hemos dicho. Yo pertenezco a un consejo de pastores donde estoy, y en ese consejo de pastores hay diferentes denominaciones de hermanos pentecostales y otras denominaciones más. Nos llevamos muy bien, tenemos una linda comunión, hemos hecho muchas cosas en conjunto y nunca hemos tenido tema en discusión o hemos mostrado que no estamos en un mismo espíritu. Pero hay otras denominaciones que, como digo, quizás en otro pensamiento más egoísta creen que son y tienen la exclusividad del Espíritu Santo. Por lo tanto, es muy difícil en ese pensamiento que haya un avivamiento, ¿verdad?, exclusivo hacia una iglesia, porque Dios no está para cumplir los caprichos denominacionales, los caprichos de líderes espirituales que llevan a las iglesias a este tipo de pensamientos egoístas, porque al final es un pensamiento egoísta. La mirada de Dios es una mirada de reino. Escuche bien eso. Es una mirada de reino, no es una mirada denominacional. Por lo tanto, en este sentido, todos somos parte del propósito de Dios. Y si Dios tuviera que derramar su Espíritu Santo, seguramente lo va a hacer en un lugar y lo va a extender por las denominaciones y por donde se invoque el nombre del Señor. Por eso es importante un avivamiento. En Hechos, en el capítulo 2, versículos 1 al 4, voy a leer algunos versículos y otros versículos más adelante, donde dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, una fiesta importante que tenían los judíos y tienen hasta el día de hoy, donde ellos llegaban de todos los lugares a celebrar al Señor 50 días después de la Pascua. Y dice, estaban todos unánimes, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Entiendan bien que el que está escribiendo dice cómo, porque no logra explicar lo que está pasando con palabras humanas, pero trata de alguna forma de acercar lo que está pasando a nuestro entendimiento. Entonces dice que vino un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Las otras lenguas, como algunos le han denominado, la glosolalia, digamos, que se estaba produciendo allí,
las lenguas eran idiomas, porque habían muchos, y sigue el relato más adelante, mencionando a todos los que estaban de todos los lugares que habían llegado a esa fiesta, donde venían y se reunían por miles en ese lugar. Y el Señor entregó estas lenguas, estos idiomas, para poder hacerse entender a los demás. Y escuche bien, versículos 40-43, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba. Aquí está hablando Pedro. Pedro estaba predicando y les exhortaba diciendo: sed salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Está hablando de que fueron sumergidos. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas, ¿no es cierto? El Espíritu Santo fue derramado, fueron llenos, fueron bautizados en el Espíritu Santo también. Dios se glorificó allí y dice que 3,000 personas. La pregunta es cómo 3,000 personas lograron entender o escuchar a un solo hombre donde no había ni micrófonos ni parlantes. Cuando nosotros a veces nos cuesta darnos a entender a un grupo de 50 o de 100 en un campo abierto. Entonces, aquí estamos hablando ya de una evidencia del Espíritu Santo. O sea, ahí hay una obra del Espíritu Santo para poder llegar a esos 3,000 que seguramente muchos más escucharon, pero 3,000 se convirtieron, 3,000 creyeron en esa hora, en esa manifestación del Espíritu. Y dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, una consecuencia, ¿no es cierto?, de este derramamiento del Espíritu. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, o sea, en la Santa Cena, en las oraciones, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Aquí podríamos extraer una serie de evidencias de lo que es y trae también un avivamiento espiritual. Entonces yo me preguntaba mientras leía y pensaba en todo esto, ¿por qué creemos que es necesario hablar de este tema? ¿Por qué yo creo que estoy abriendo este tema y llevándolo a sus hogares? Y la respuesta es simple, porque no es solamente mi respuesta. Yo creo que de una u otra manera todos compartimos, o la mayoría compartimos, este pensamiento de que hoy en día hay una tremenda necesidad, o una necesidad evidente de un avivamiento espiritual. Todos los avivamientos que se han producido, comenzando desde el primero que ocurrió aquí en Pentecostés, han sido por la imperiosa necesidad de conversión, o sea, conversiones genuinas, verdaderas, y arrepentimiento de pecados por la obra de Cristo. ¿Por qué estoy hablando de conversiones genuinas, verdaderas? Porque hoy día nuestras iglesias, y no nos pasa solamente a nosotros, yo creo que en muchos lugares, y lo vemos así, yo lo veo, soy testigo que hemos hecho esfuerzos entre los pastores de hacer grandes eventos para que se predique el Evangelio, y de toda la gente que dice profesar la fe en Jesucristo, toda la gente que levanta su mano o declara creer en Cristo, la mayoría de ellos no persevera en las iglesias. No persevera. Es un tránsito de gente. A veces nosotros los pastores nos damos el tiempo, ¿verdad?, desplazando un equipo de discipuladores, y sin embargo aquellos que se discipularon y posteriormente se bautizaron, la mitad de ellos sigue fielmente el Evangelio, las doctrinas, y se inserta dentro del trabajo de una iglesia
y continúa esta labor también transmitiéndola a otros, pero la otra mitad simplemente son los que ocuparon un lugar, son los que se mojaron en un río o en un bautisterio y simplemente se perdieron, se diluyeron en el transitar de los días, de las semanas o del tiempo. Entonces, si usted me pregunta a mí si necesitamos un avivamiento para que hayan verdaderas conversiones, conversiones genuinas de parte de Dios a través del Espíritu, sí, amén. Necesitamos eso. Hay muchos líderes que hoy día se están desgastando porque sí aman la obra del Señor. Aman lo que hacen, responden en obediencia a lo que Dios le ha puesto en sus manos y aún más. Han dado más que eso. Entonces vemos esta realidad. Vemos que algo está pasando y algo también no está pasando. Predicar el Evangelio se hace cada vez más difícil también en nuestra sociedad, en el mundo de afuera. Se hace difícil. El mundo en el que estamos viviendo hoy día se está levantando con más fuerza, más desafiante. O sea, Satanás ya no se oculta para despreciar lo que es de Dios y marginar a los que componemos la iglesia, sembrando el rechazo al mensaje, el rechazo al mensajero y es más, rechazando abiertamente a Jesucristo. Por eso lo han sacado de los colegios, por eso hay tanta dificultad para llevar el evangelio en las poblaciones, en las calles. Hoy día se están reformulando criterios para las libertades de cultos y todo un desplazamiento de gente que no entiende esto y que sin duda está obedeciendo a las presiones del mundo. Ojalá el mundo para muchos no tuviera evangelio, no tuviera Dios, como dicen algunos, es una mera fantasía, es una religiosidad que no tiene mayor impacto. Es lo que el mundo está diciendo y es lo que nosotros queremos decir de manera contraria, antagónica, decir no, hay un Dios vivo, hay un Dios personal, hay un evangelio que trae vida y transforma al hombre de verdad, completamente, plenamente, desde su interior. Y nosotros somos un resultado de eso. Somos el testimonio de la obra poderosa de Dios. Pero el diablo hoy día se muestra desafiante. Lo vimos claramente en nuestro país hace algún tiempo atrás cuando la iglesia dijo que no íbamos a claudicar en enseñar y formar a nuestros hijos en la palabra de Dios. Y que una familia es papá, mamá e hijos. Y esto, de una u otra manera, nos sumamos a la iniciativa de un grupo de hermanos que de manera simbólica, a través de un bus, que era el bus de la libertad, que potenciaba justamente lo que estamos enseñando acerca de lo que es una verdadera familia. Bueno, este bus y el contenido de su mensaje fue calificado por los medios de comunicación como el bus transfóbico. Una maliciosa manipulación a la verdad. No es ser transfóbico. Especialmente cuando usted quiere mantener un modelo tradicional de familia. Y más aún si estamos siguiendo el modelo de Dios. Me nací en una familia donde tenía un padre y una madre y hermanos. Y ellos se nacieron también en una familia donde un papá y una mamá y hermanos. Y si seguimos para atrás, históricamente la familia siempre se ha compuesto de un papá, una mamá e hijos, mayoritariamente. Y hoy día tenemos que defender esa postura porque
se ve amenazada este concepto de familia por ideologías o por pensamientos liberales de este tiempo. Entonces estamos adentrados en una serie de pensamientos que desafían el modelo de Dios y obviamente donde nosotros hemos sido criados y donde tenemos el convencimiento que sí, esto es una familia, un papá y una mamá e hijos, y no conocemos otro modelo de familia, excepto si lo vemos bajo la mirada del pensamiento secular o del mundo de hoy. Pero eso no significa que seamos transfóbicos, no estamos persiguiendo a nadie, sino simplemente estamos defendiendo lo que creemos que es correcto y lo que creemos que le ha hecho tan bien a esta sociedad, una familia compuesta por un papá, una mamá e hijos. Y más aún si estamos obedeciendo al modelo de Dios. Hace poco diferentes grupos religiosos en nuestro país, para una consideración igualitaria en esta pandemia, donde vemos estas diferencias, donde los grandes malls son abiertos, donde no hay un aforo, donde no se respetan las normas, el distanciamiento social y toda esta clase de condiciones. Y sin embargo, las iglesias han sido fuertemente criticadas por querer pretender abrir sus templos para algunas personas. De hecho, hemos realizado durante el año anterior, el 2020, y durante este año, algunos servicios fúnebres donde hemos tenido que ser muy cautelosos, muy sigilosos, porque si no, se nos deja caer el Ministerio de Salud o la Seremia de Salud o los organismos que regulan todo esto y no ser sancionados. Pero yo soy testigo de que enfrente de donde yo vivo hay una botillería, hay un lugar de venta de alcohol, donde ya sea con pandemia y sin pandemia, siempre ha estado abierto y donde la gente que va ahí prácticamente va con bolsos enormes, porque eso yo lo vi a una persona donde prácticamente no hallaba dónde y cómo más llevar bebidas alcohólicas del lugar. Y estamos hablando de lugares que no son de primera necesidad y sin embargo nadie fiscaliza eso. Entonces vemos estas diferencias en este tiempo prácticamente como una persecución a la iglesia. Y es más, yo me acuerdo que cuando se planteó esto hace poco, en menos de una semana aproximadamente, los medios de comunicación saltaron en sus programas hablando acerca de lo irresponsable de la petición. Sin duda que no vamos a hacer nada en contra de la ley. No vamos a hacer nada en contra de las disposiciones legales, no estamos para eso. Pero sí podemos decir objetivamente que la equidad de pensamiento no ha sido la misma y vemos sin duda que algo que es tan necesario como poder abrir nuestros templos o tener algo más de libertad para poder compartir el evangelio que le hace tan bien al hombre. Si hoy día hay una locura, hermanos, hay un desenfreno de pensamientos, de ansiedad, una cosa que lo vemos aquí, yo lo veo como un rebote porque escucho, porque veo la tremenda necesidad de salud mental de mucha gente y no solamente eso, la necesidad espiritual de mucha gente que no tiene la oportunidad de escuchar a través de los medios de comunicación o las redes sociales como lo estamos haciendo ahora. Hay una necesidad de Dios. Pero escuche bien, creo que lo más grave no es lo que el mundo está haciendo en contra nuestra, sino nuestra indiferencia como iglesia o falta de consistencia a nuestras propias convicciones. Muchos creyentes necesitan un avivamiento espiritual. Necesitamos como creyentes un avivamiento espiritual. ¿Por qué?
la falta de convicción de pecado en la vida de los creyentes. Una falta al temor de Dios cuando nos vemos enfrentados a pecar. Y si hemos pecado, tener la sensibilidad también de arrepentirnos. Porque no debemos tener miedo a reconocer que también pecamos delante de Dios. Pero también tenemos la oportunidad y la posibilidad de humillarnos delante del Señor y pedir perdón por nuestros pecados. Pero justificarlos, adornarlos o normalizarlos bajo una justificación, un pensamiento que está fuera de lo escritural, entonces simplemente no vamos a tener buenos resultados de eso, hermanos. La falta de transformación espiritual de los creyentes. ¿Qué estoy diciendo con eso? Que nuestra inclinación sea siempre hacia la mirada de Dios, honrar a Dios. Que salga por nuestros poros que somos de Dios. Hay mucha gente que hoy día le acomoda decir que no es cristiana o que no es evangélica o simplemente somos simpatizantes de los evangélicos. Nos caen bien los evangélicos. Son buenas personas. Pero es muy distinto decir, ¿sabe qué? Yo sí soy cristiano, yo creo, tengo una convicción profunda en Dios, creo en Jesucristo y creo que Dios me ha perdonado mis pecados, creo en las doctrinas, voy a la iglesia, soy parte de la iglesia, sirvo a Dios, alabo al Señor, me gozo en el Señor, oro cada día y bendigo el nombre del Señor donde voy. Es muy distinto decir eso. Y hay mucha gente que no se identifica porque hoy día las presiones del mundo, porque hemos sido denostados por el mundo de una o de otra manera. Entonces, claro, hoy día hay que tener convicciones profundas para pararse en un lugar o donde estemos decir, ¿sabe qué? Yo soy cristiano. O tener que detener quizás actos de pecado cuando me doy cuenta de ello, o cuando soy testigo de ello, o cuando alguien me confiesa algo y decir, ¿sabe qué, hermano? Eso es pecado, amigo, ¿sabe qué? Mira, estás obrando mal. Hay una falta de autoridad espiritual en nosotros. La falta de gozo y compromiso en la vida cristiana. Necesitamos un avivamiento para eso también. La vida cristiana, escuche bien, hermanos, la vida cristiana es una vida de esperanza, es una vida plena en Dios, es una vida de confianza absoluta en el Señor. Es una vida para gozarla, es una vida para alegrarnos, es una vida donde debemos disfrutar la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Y no llenarnos de quejas, de desánimos, de incertidumbres, sembrar quejas en los demás, sembrar malos pensamientos en los demás, sembrar incertidumbre en los demás, sembrar cosas negativas en los demás. Por un lado estamos diciendo, Cristo viene pronto, estamos en los últimos tiempos, pero no se ven cambios realmente que estamos viviendo la plenitud de Dios en el Espíritu Santo de Dios en nosotros cuando no estamos transmitiendo ese gozo de Dios a través de nuestras vidas. Hay gente que ni siquiera conoce a Dios y se manifiesta más feliz que nosotros. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Necesitamos un avivamiento por esta falta de gozo y compromiso en la vida cristiana. Y hablo de esto porque muchas veces cuando nos insertamos en el trabajo de la obra, hay muchos líderes que ponen sus propias condiciones para el trabajo de la obra.
Y si no se hace como yo quiero, como a mí me gusta, entonces simplemente me voy. Así lo han hecho muchos. Hoy día no están. La falta de comunión con los demás creyentes. A muchos les acomoda no reunirse. Razones pueden tener. Justificaciones probablemente pueden tener. Pero escuche bien esto. No se puede ser completamente iglesia sin la comunión de los demás creyentes. No se puede ser completamente iglesia sin la comunión de los demás creyentes. Necesitamos ser parte del grupo de creyentes que está anhelando un avivamiento delante de Dios. Ser parte de ese grupo de creyentes o de esa iglesia o de esas iglesias que están anhelantes de que Dios pueda ser derramado poderosamente en nuestra vida para un tiempo donde necesitamos que Dios, hermanos, obre en nosotros para impactar a nuestra sociedad con el mensaje de Jesucristo, y lo voy a decir ahora. Por eso la iglesia también necesita un avivamiento espiritual, no solamente independiente de la iglesia, sino ahora como iglesia, en una visión de iglesia. La falta de sentir o vivir la presencia de Dios en los cultos. Que el esfuerzo de estar en la comunión de la iglesia sea un tiempo de gozo. Sea tu culto a Dios, lo mejor de tus ofrendas delante del Señor, lo mejor de tu ofrenda de adoración. No es el culto de los demás, es tu culto a Dios. Entendamos eso. Usted no viene al culto de la iglesia. Yo como pastor no le he preparado un culto para usted. Los líderes o los que ministran no le están preparando un culto para usted. El culto lo haces tú. Tú eres el que trae tu ofrenda delante de Dios. Hay gente que dice que entró y salió de la misma manera como entró. Pero ese no es un problema de todos, es el problema de aquel que lo experimentó, que lo vivió. O sea, estoy diciendo con esto que el que dice así es porque fracasó en su culto con Dios. Pero el que está al lado no significa que haya sentido lo mismo. Si el culto no estuvo a tu gusto, no significa que los demás no sintieron o no estuvieron en la presencia de Dios o no se gozaron en la presencia de Dios. El culto es algo personal. Yo dispongo mi vida. Yo me levanto en la mañana o a la hora que sea. Me dispongo para ir y entregar lo mejor de mí para el Señor. Gloria a Dios. La falta de conversión es por medio de la predicación. Esto no es solamente la responsabilidad de los que predican o los que predicamos, o la responsabilidad del que oye. La conversión es responsabilidad de todos. Muchos ministerios se han sostenido por hombres que se han dedicado a orar por los frutos de una predicación. Mi pregunta es, ¿estás orando por los frutos de la predicación de tu pastor? ¿Estás orando por los frutos de la predicación del hermano y de la hermana? ¿Estás orando por el fruto de la predicación de ese joven o de esa señorita que está allí predicando? ¿Estás orando por el fruto de la alabanza de aquel que si no sabe predicar, pero puede alabar al Señor y quiere entregar un mensaje a través de la alabanza? ¿Estás orando por él? ¿Estás orando por el esfuerzo tecnológico de algunos que se han dedicado durante la semana a trabajar para llevar el mensaje a los niños, o lo que se esté haciendo como iglesia? ¿Estamos orando por eso? ¿Me estoy preocupando en mi oración de orar para que lo que hagamos tenga frutos, que tenga resultados? ¿O simplemente me estoy sumando como un simple oyente? Cuando en realidad, hermanos, necesitamos orar como iglesia bajo la convicción que hoy día requerimos que la palabra de Dios impacte las vidas de los hombres para que hayan verdaderas conversiones, hombres transformados con esa tremenda necesidad de Dios en sus vidas, que puedan decir: aquí estoy, ¿en qué puedo servir para la obra del Señor? La falta de tener un impacto sobre la sociedad.
Hechos capítulo 17 nos habla acerca de Pablo, Silas y Timoteo. Y nos relata que ellos hicieron que muchos creyeran al mensaje de Jesucristo. Pero como siempre ha habido detractores al mensaje de Dios, entonces un grupo de detractores querían apresarlos y fueron a casa de un hombre, de un judío llamado Jasón, y gritando decían: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. O sea, ellos estaban diciendo que en la casa del judío Jasón estaban hospedados estos hombres de Dios, y era así, pero ahí ya no estaban. Pero escuche lo que ellos decían: estos que trastornan el mundo entero. Necesitamos que la iglesia se desplace por todos los medios. Necesitamos influir en las familias, influir en los lugares donde vivimos, influir en el campo laboral, influir en los colegios, influir aún en las políticas de gobierno, como lo hizo José en Egipto o Daniel en Babilonia. Yo sé que a algunos quizás no les va a parecer esto, pero quiero decirle que Daniel estuvo bajo el gobierno de 5 reyes. Y estuvo bajo el dominio de 2 imperios, como es el babilonio y el imperio medo-persa. Y sin embargo, Dios lo puso en lugar prominente para que desde allí, desde esa perspectiva, pueda influir hacia los suyos primero y luego hacia la sociedad. Hoy día, hermanos, son otros tiempos. Y si hay hermanos que han sentido esto de parte de Dios y van a glorificar a Dios, como yo lo he leído en algunos que están hoy día insertos en sus postulaciones para poder ser un aporte al evangelio, y lo pueden hacer de esa perspectiva, amén, yo voy a orar por ellos. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos inclinado en personas que no son nada con el evangelio? No son nada. Más si hoy creemos en hermanos, porque yo he visto hermanos comprometidos, hermanos convertidos, hermanos, como dice uno, hermanos de verdad, hoy día siendo parte de una propuesta para poder ayudar y poder influir con el evangelio en medio de las políticas que hoy día que se están haciendo y pretenden hacer en contra del evangelio. Y si tenemos hermanos con profundas convicciones allí, gloria a Dios. Necesitamos desplazarnos como iglesia con convicciones profundas que glorifiquen a Dios y trastornen con su palabra el mundo en que vivimos. Termino con esto. Con esto estoy diciendo que no debemos olvidar quiénes somos y por qué Dios nos ha escogido. Hermano amado, Dios ha puesto su mirada en nosotros y Dios requiere de nosotros. Porque si no estamos dispuestos en nuestras convicciones hoy día a disponer nuestras vidas, a clamar por un avivamiento espiritual, a clamar para que Dios se glorifique en esta sociedad, desplazarnos como iglesia, apoyarnos, animarnos unos a otros, entonces cada vez las cosas van a ser más difíciles, más de lo que son hoy día ser cristiano en esta sociedad en la que vivimos. Oramos al Señor. Padre, te bendecimos, te exaltamos, te damos gracias. Queremos, Señor, que tú nos guíes en esta hora. Queremos que tú manifiestes tu poder en nosotros. Que esta obra del Espíritu Santo, que es un avivamiento, y lo vamos a ver, Señor, y vamos a desarrollar este tema también. Es un tema interesante, es un tema hermoso, que podamos cautivarlo, Señor, que podamos atraparlo en nuestro corazón, avivamiento en nuestras oraciones, esa búsqueda intensa de tu presencia, del Espíritu Santo, manifestándose y llenándonos, Señor, ahora, en este momento, allí donde estamos, en nuestros hogares, Padre, en el nombre de Jesús, llénanos de tu Espíritu Santo, Señor,
y podamos, Señor, disfrutar del gozo del Espíritu. Dios amado, en el nombre de Jesús, para frenar el pecado, Señor, la tristeza, frenar, Señor, la ira, el enojo y las cosas que de una u otra manera están dañando, Señor, están carcomiendo nuestra sociedad y aún hogares de cristianos. Dios, oramos en el nombre de Jesús para que tú te glorifiques en medio nuestro. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor te bendiga. Entonces nos vemos en los siguientes programas de esta semana. Y bueno, que sea un buen tiempo para todos. Amén.